Jamás pensé que llegaría el día en que tendría que elegir entre mi paz y la familia de mi esposo. Pero cuando su madre y su hermana me exigieron que les entregáramos nuestra casa, entendí que esto ya no era solo una locura más, era el límite. Nunca olvidaré ese día, porque marcó un antes y un después. Desde el inicio de nuestra relación, supe que la familia de Jacob no era como cualquier otra, especialmente su madre y su hermana. Siempre existió una dinámica extraña entre ellos, algo que al principio no supe identificar, pero que con el tiempo comenzó a afectarme directamente. Jacob creció siendo el hijo predilecto. No era un secreto. Su mamá lo trataba como si el mundo girara a su alrededor. Él me contó muchas veces cómo, cuando era pequeño, pasaban horas juntos porque su papá casi no estaba en casa. Y claro, eso generó una conexión fuerte, demasiado fuerte. Lo que yo no imaginaba era el tipo de vínculo enfermizo que mantenía con él, incluso ya siendo adultos. Por otro lado, su hermana Sara siempre vivió a la sombra de esa preferencia, y aunque nunca lo decía abiertamente, se notaba en su actitud. Jacob, con su corazón generoso, trataba de compensarlo siendo el hermano presente, el que estaba para ella en todo. Pero con el tiempo entendí que ni su gratitud ni su cariño eran suficientes para ellas. Siempre querían más. Cuando empecé a salir con él, Jacob vivía todavía en la casa de sus padres. Tenía su propio piso, una especie de mini departamento dentro de la misma casa, y me invitaba a pasar tiempo con él. Ahí era algo normal, nada fuera de lo común, hasta que comenzaron las situaciones incómodas. Sara entraba en su cuarto sin tocar la puerta, a cualquier hora, incluso cuando ya era evidente que estábamos dormidos o que no estábamos completamente vestidos. Entraba como si nada, empezaba a hablar de cualquier cosa y actuaba como si yo no existiera. La primera vez me sentí confundida, la segunda, molesta, la tercera, sentí vergüenza. No sabía si estaba siendo demasiado sensible, pero el hecho de que me viera en ropa interior, sin inmutarse, y que hablara como si yo no estuviera ahí, era demasiado extraño. Le pedí a Jacob, con toda la tranquilidad posible, que por favor pusiera una cerradura, no porque no confiara en su familia, sino porque quería sentirme segura, quería intimidad. Él lo entendió y la instaló de inmediato. Lo que vino después fue el inicio de una guerra silenciosa. Al día siguiente, Sara intentó entrar como siempre. La puerta no cedió. Se puso furiosa, golpeaba, gritaba, preguntaba por qué estaba cerrada. Cuando Jacob abrió, ella entró como un huracán, me miró con desprecio y gritó: «Fue por esta mujer». Me quedé congelada. Nunca nadie me había hablado con tanto odio sin conocerme realmente. Jacob, sorprendido por su reacción, le dijo que fue su decisión poner la cerradura, que necesitábamos privacidad. Pero Sara no lo aceptó. Dijo que entre hermanos no debía haber secretos, que yo estaba dividiendo a la familia, que él estaba cambiando por mi culpa. Ese día supe con certeza que no se trataba de celos normales entre hermanos. Había algo más profundo, más retorcido, una posesividad que me asustaba. Intenté mantener la calma, pero por dentro sentía que estaba caminando sobre hielo quebradizo y todavía no sabía que eso era apenas el comienzo. Después de ese episodio tan tenso, Jacob trató de suavizar las cosas. Habló con Sara, le pidió que se disculpara y el fin de semana siguiente, cuando volví a visitarlo, ella lo hizo, aunque de una forma tan forzada que casi parecía una burla. Me dijo
que había sido una urgencia y por eso pensó que podía entrar sin tocar. Jacob le dejó claro que eso no debía repetirse. Ella solo asintió, sin muchas ganas. Parecía que todo volvía a su cauce, pero estaba lejos de ser así. Cada vez que teníamos algún desacuerdo, aunque fuera una tontería, como qué película ver o a qué lugar salir, Sara aprovechaba para intervenir con frases desafortunadas. Le decía a Jacob que merecía estar con alguien más compatible, alguien que sí lo entendiera. Lo decía con una sonrisa helada, como si fuera un chiste, pero todos sabíamos que no lo era. Y cuando estábamos a solas, sus ataques eran más directos. Me preguntaba cosas personales que claramente no venían al caso. Se interesaba demasiado por mis relaciones pasadas, pero no con curiosidad genuina, sino con ese tono pasivo, agresivo, que busca hacerte sentir menos. ¿Por qué te dejó tu ex? ¿Acaso no era suficiente? Me preguntó una vez, sin inmutarse. Otra vez dijo, la ex de Jacob era mucho más guapa que tú. Nunca respondía con agresión, no es mi estilo, pero sí llegué a mi límite. Un día le dije que al menos la familia de mi expareja sabía respetar, que no se metían en todo y no trataban de controlar a los demás. Esa respuesta la descolocó. Se quedó callada. Por primera vez, vi en sus ojos algo parecido al miedo. Sin embargo, el silencio no duró mucho, porque si Sara era complicada, mi suegra era una historia aparte. Al principio, apenas me dirigía la palabra, me ignoraba por completo, pero cuando supo que la relación iba en serio, algo en ella cambió, y no para bien. Comenzó a actuar como si yo estuviera tratando de quitarle a su hijo. En reuniones familiares me hablaba lo justo y necesario. A veces ni eso. Me hacía sentir invisible. Jacob notaba ese comportamiento y se lo mencionaba, pero su madre simplemente lo negaba. Una vez, sin provocación alguna, me dijo que yo era una mimada solo porque mis padres me habían pagado una educación privada y que su hijo merecía a alguien más sencillo, más real. Incluso trató de convencer a Jacob de que no se casara conmigo. Le insinuó que todavía estaba a tiempo de encontrar a alguien mejor. Pero Jacob, por suerte, nunca dudó. Me propuso matrimonio con el corazón firme y enamorado, y cuando ellas se enteraron, explotaron. Ambas me llamaron para decirme que esto era un error, que yo debía terminar la relación y devolver el anillo, como si se tratara de un favor que les debía. Obviamente me negué. Les dije que sus opiniones no iban a cambiar mi decisión, que amaba a Jacob y que nadie iba a impedir que construyéramos una vida juntos. Cuando vieron que no podían disuadirme, cambiaron la estrategia. Mi suegra, con un tono casi teatral, me dijo que ahora tenía la obligación moral de cuidar a su hijo, como ella lo había hecho toda su vida, como si me estuviera entregando una reliquia sagrada y no a un adulto completamente capaz de decidir por sí mismo. Sara, en cambio, fue más directa y más hiriente. Me llamó interesada, me advirtió que haría lo que fuera para abrirle los ojos a Jacob y evitar que cometiera el error de su vida. Después de esa llamada, me senté con Jacob y le conté todo, cada palabra, cada amenaza velada. Él no podía creerlo. Discutió con ellas, pero ambas se mantuvieron firmes. Según ellas, yo no era suficiente. Aunque Jacob me abrazó, me reconfortó y me dijo que nada de eso cambiaría lo que sentía por mí. Yo sentí la herida, una punzada amarga, porque sabía que esa familia no iba a detenerse. Decidimos pagar nuestra boda sin ayuda.
No queríamos deberle nada a nadie, pero cuando su madre se ofreció a pagar la mitad, lo rechazamos con educación. Le explicamos que ya habíamos ahorrado. Eso la ofendió. En lugar de sentirse orgullosa, se sintió desplazada. Como no quería sentirse completamente excluida, le propusimos encargarse de organizar la cena de ensayo. Aceptó con frialdad y nosotros agradecimos su participación, pero conforme se acercaba la boda, comenzaron a pasar cosas que no estaban en nuestros planes. Una noche, Sara se presentó en nuestra casa con la excusa de que extrañaba a su hermano. Jacob me preguntó si estaba bien que cenara con nosotros. No me entusiasmaba la idea, pero tampoco quería ser grosera. Accedí. La cena comenzó tranquila, hasta que Sara empezó a hablar de infidelidad. Lo hizo como quien lanza una bomba en medio de una sala silenciosa. Nos miró a los dos, luego a mí, y con un tono cortante me preguntó cómo me sentía siendo una persona inútil. Fruncí el ceño, sin entender. Fue entonces cuando empezó a agitar unas fotos frente a nosotros, fotos mías con un compañero de trabajo. Jacob y yo nos miramos, confundidos. Él conocía a Zach, sabía que teníamos una relación de confianza, que habíamos empezado juntos en la empresa y que nos ayudábamos mutuamente. Sabía que Zach tenía novia y que yo jamás oculté nada. Pero ahí estaba Sara, con su teatro armado. Quería convencerlo de que yo lo engañaba. Las fotos eran inofensivas. Yo sabía perfectamente que no había hecho nada malo, pero verla intentando usar esas imágenes para distorsionar la realidad me llenó de rabia. Antes de que pudiera decir algo, Jacob la detuvo. Le preguntó por qué me había seguido, por qué tenía esas fotos. Sara respondió que solo quería asegurarse de que yo no fuera una amenaza, que tenía derecho a investigar. Jacob no podía creer lo que estaba escuchando. Le explicó que sus acusaciones eran infundadas, que su paranoia no tenía base, pero Sara seguía insistiendo. Finalmente, ya harta, le dije que si no se detenía, iba a denunciarla por invasión a la privacidad, por acoso, por difamación. Su rostro cambió por completo. Se puso pálida. Me preguntó si hablaba en serio. Le dije que sí, que tenía pruebas, que la próxima vez que intentara acercarse a mí con una mentira así, terminaría en los tribunales. Sara me miró. Luego miró a su hermano, esperando que la defendiera. Pero Jacob me apoyó. Le dijo que debía estar agradecida de que no tomara acciones legales en ese momento. Y así, de la forma más triste posible, se cortó todo vínculo entre Sara y yo. Después de aquel desastre, Sara desapareció de mi vida. Jacob aún tenía contacto con ella, pero entre nosotras quedó claro que no había más relación. Y aunque no me gustaba que él siguiera hablándole, entendía que cortar lazos con una hermana no es una decisión sencilla. Pero el verdadero caos llegó la noche antes de nuestra boda. La cena de ensayo, que había sido organizada por mi suegra, fue un completo desastre. Desde el principio había insistido en hacerlo todo por su cuenta. No aceptó ayuda, no quiso que revisáramos nada con anticipación, solo nos dijo que confiáramos. Y eso fue un error. Cuando llegamos al lugar, lo primero que notamos fue lo improvisado del ambiente. Manteles plásticos sobre mesas de picnic, comida fría servida de cualquier manera. Y mi suegra, lejos de mostrar entusiasmo, estaba
de mal humor. Durante toda la noche estuvo quejándose, bebiendo sin medida, haciendo comentarios fuera de lugar con los invitados. Decía que todo el proceso de la boda había sido una pesadilla y que esperaba que terminara pronto. Todo esto, claro, sin haber contribuido con un centavo. Al final, su esposo, cansado de sus escenas, la sacó del lugar. Sara intentó defenderla, pero su padre no quiso escucharla. Fue la primera vez que lo vi alzar la voz. Yo estaba al borde del colapso. No podía creer que, incluso en un momento tan importante, ellas no pudieran contenerse. Esa noche, cuando llegamos a casa, tuve una conversación muy seria con Jacob. Le dije, con toda la calma que pude, que no quería que su madre ni su hermana asistieran a la boda. No podía arriesgarme a pasar una vergüenza el día más importante de mi vida. Jacob no estuvo de acuerdo al principio. Me pidió que confiara en que todo saldría bien, que su padre estaría allí y que no permitiría ningún problema. Pero yo no podía quedarme tranquila con esa idea. Le dije que, si no las desinvitaba, no me casaría al día siguiente. Sí, fue un ultimátum, y lo sabía, pero también sabía que, si no ponía un límite en ese momento, mi tranquilidad, mi dignidad y todo lo que habíamos construido juntos iba a quedar en segundo plano. Jacob se quedó en silencio. Era evidente que la situación lo superaba, pero, para mi alivio, entendió. A la mañana siguiente, llamó a su padre y le pidió que se asegurara de que su madre y su hermana no se presentaran. Su papá no pareció sorprendido, solo le dijo que lo entendía y que se encargaría. Poco después, comenzaron a llegar llamadas de mi suegra y de Sara. Insistían, lloraban, lo culpaban de alejarse. Jacob, por primera vez, fue firme. Les dijo que no podían asistir, que el daño que habían causado era demasiado. Y aunque él sentía tristeza, también sintió alivio. Lo vi en sus ojos. Confieso que una parte de mí se sentía culpable. No era fácil ver a Jacob tomar una decisión tan dura contra su propia familia, y mucho menos justo antes de nuestra boda. Pero esa culpa se esfumó cuando una prima suya se me acercó durante la recepción y me contó lo que nunca imaginé. Al parecer, existía un grupo de WhatsApp donde estaban solo las mujeres de la familia, y en ese chat, Sara había propuesto que todas fueran vestidas de blanco. Decía que no había razón para que solo la novia pudiera usar ese color, que no era justo, que debíamos compartir el protagonismo. En ese momento entendí que todo había sido un intento orquestado para arruinar mi día. No solo fue una cena mal hecha, no solo fueron las fotos ni las acusaciones sin sentido. Todo era parte de un patrón, un sabotaje constante, una forma de desgastarme hasta que finalmente me quebrara. Pero no me quebré, me mantuve firme, y gracias a que Jacob las desinvitó, nuestra boda fue hermosa, sin sobresaltos, sin gritos, sin drama, solo amor con los invitados deseados. Desde ese día, ni su madre ni su hermana volvieron a dirigirme la palabra, lo cual, para mí, fue un respiro. Si ellas querían seguir con su guerra silenciosa, que lo hicieran lejos. Lo curioso es que su padre sí seguía en contacto. Era amable, respetuoso, siempre pendiente de nosotros. Jamás nos culpó por lo que pasó. Con el paso del tiempo, Jacob y yo seguimos construyendo nuestra vida, ladrillo a ladrillo, ahorro tras ahorro,
hasta que, por fin, logramos comprar nuestra casa soñada. Un lugar solo para nosotros, nuestro refugio. Fue una alegría inmensa. Por fin, un espacio que podíamos llamar hogar, donde nadie más pudiera imponerse. Y para celebrarlo, organizamos una pequeña reunión. Vinieron algunos familiares, incluyendo sus padres y Sara. Pero yo, para evitar cualquier tensión, aproveché y fui a visitar a mi familia ese día. Pensé que todo había quedado atrás, que por fin podríamos vivir en paz. Pero me equivoqué. Unas semanas después de esa reunión, recibí una llamada que no esperaba. Era mi suegra. Desde que me casé con Jacob, jamás me había llamado directamente, así que, cuando vi su nombre en la pantalla, dudé si contestar. Algo dentro de mí me decía que no podía ser nada bueno, y no me equivoqué. Al principio, su tono era casi amable. Me preguntó cómo estaba, cómo iba mi trabajo, cómo me sentía en la casa nueva. Esa aparente cortesía me pareció sospechosa, pero respondí con educación. Entonces empezó con los comentarios disfrazados. Dijo que la casa era enorme, demasiado grande para solo 2 personas. Insinuó con una sonrisa que yo podía imaginar perfectamente al otro lado de la línea. Ese comentario me tocó una fibra sensible, porque, aunque nadie lo sabía, fuera del círculo más íntimo, Jacob y yo habíamos estado intentando tener hijos, sin éxito, no por falta de amor ni de deseo, sino por algo que simplemente no estaba en nuestras manos. Habíamos pasado por pruebas, tratamientos, lágrimas, hasta que un día decidimos soltar. Nos teníamos el uno al otro, y eso era suficiente. Jacob siempre me apoyó. Me dijo que no importaba si teníamos hijos o no, que yo era su hogar, que no necesitábamos nada más. Así que escuchar a su madre insinuar que la casa nos quedaba grande dolió más de lo que pude mostrar. Pero no se detuvo ahí. De pronto, como si nada, me dijo que Sara estaba embarazada. Otra vez, el sexto. Me sorprendí, pero más me sorprendió lo que vino después. Con total naturalidad, me dijo que, como Sara ya no podía seguir trabajando, habían pensado que lo más lógico era que Jacob y yo le cediéramos nuestra casa. Sí, nuestra casa, la misma que apenas habíamos comenzado a pagar. Dijo que Sara, su esposo y los 6 niños necesitaban espacio, que en su casa no cabían, que lo justo era que nosotros les diéramos la nuestra, porque no la necesitábamos tanto. Me quedé en silencio. No podía creer lo que estaba escuchando. Respiré profundo, intentando no perder la compostura. Le pregunté si realmente estaba hablando en serio, y sin titubear, me respondió que sí, que Sara y su familia merecían una casa digna, y que lo justo era que Jacob, como buen hermano, hiciera ese sacrificio por ella. Según su lógica, nosotros no teníamos hijos, así que no necesitábamos tanto espacio. Quise pensar que era una broma de mal gusto, pero no lo era. Entonces, para intentar entender la magnitud del delirio, le pregunté si Jacob estaba de acuerdo con todo esto. Su respuesta me dejó helada. Él ya sabe y no tiene problema. Pero eso no era cierto. Yo conocía a Jacob, y si él hubiera dado su aprobación a algo tan importante como ceder nuestra casa, me lo habría dicho. Siempre hablábamos todo, siempre. Entonces lo supe. Estaba mintiendo para manipularme.
Le respondí con la mayor serenidad que pude reunir, que esa casa era de los dos, que ni él ni yo podíamos tomar decisiones sin el consentimiento mutuo y que, por supuesto, no íbamos a entregarla. Aún así, tratando de mantener un tono conciliador, le dije que si lo que necesitaban era quedarse unos días, podríamos conversarlo, pero mudarse, vivir ahí, jamás. Fue entonces cuando su tono cambió. Empezó a gritarme, a exigirme que cumpliera con mi rol de esposa y nuera, que si accedía a esta petición, todos los conflictos del pasado podrían quedar atrás, que esto era una forma de sanar la familia. Y ahí algo en mí se encendió. Le respondí, perfecto, que se vengan, pero como tú misma sabes que ellos no van a poner ni un centavo, necesito que tú te hagas cargo de la hipoteca. Ya que estás tan dispuesta a ayudar, puedes empezar a pagar tú misma la deuda mensual. ¿O cuándo planeas conseguir un segundo trabajo para cubrirlo? Hubo un silencio, uno largo, y luego el estallido. Gritó con rabia, me insultó, me llamó egoísta, desagradecida, materialista. Pero yo, tranquila, le dije que lo único ridículo era pretender que dos adultos, con 6 hijos y sin trabajo estable, se adueñaran de una casa ajena sin aportar nada. Finalmente, cuando vio que no lograría manipularme, colgó. Y poco después, como era de esperarse, Sara me llamó. Sara me llamó furiosa, gritando como si yo le hubiera hecho algo imperdonable. Me acusó de humillar a su madre, de haber cruzado una línea al pedirle que pagara la hipoteca. Yo la dejé hablar, no quería interrumpirla, quería escuchar hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Cuando por fin respiró, le respondí con calma. Si tú y tu esposo quieren vivir aquí, lo mínimo que pueden hacer es aportar, pero pedirnos la casa entera, sin condiciones, eso sí, es ser descarada. Ella insistía en que siempre había sabido que yo era una interesada. Me reí, no pude evitarlo. Le dije que si alguien estaba actuando por interés, era precisamente ella, porque desde el primer día de nuestra relación, su actitud hacia mí siempre fue la misma, odio envuelto en envidia, y luego se lo solté, sin filtros. Si realmente quieres ver quién es el que vive a costa de los demás, solo mira al hombre que tienes al lado, ese que no trabaja, que te deja criar sola a 6 hijos y que encima espera que otros lo mantengan. No dijo nada por varios segundos. Sentí que le dolía, pero también sabía que era necesario que lo escuchara. Después de ese silencio, volvió al ataque. Me llamó insensible, me dijo que yo no conocía lo que era la familia, que el dinero me había vuelto fría. Le respondí con firmeza, no es cuestión de dinero, es cuestión de respeto, de límites. Ustedes llevan años pisoteándome y ahora creen que pueden quedarse con lo que no les pertenece. No, Amber, ya no. Y con eso terminé la llamada. Esa noche me senté en el sofá, en silencio, procesando todo, y no pude evitar pensar en Jacob. ¿Era justo para él todo esto? Le estaba causando un dolor innecesario al ponerme firme. Entonces, con la mente llena de dudas, decidí escribir lo que sentía. Lo publiqué en un foro, buscando una respuesta honesta, porque en el fondo, por más segura que me mostrara, necesitaba saber, ¿estaba siendo yo la mala del cuento? Las respuestas que recibí me hicieron sentir menos sola. La mayoría coincidía en algo que yo,
En el fondo, ya sabía. No estaba mal poner límites. No era cruel proteger lo que habíamos construido. Pero la pregunta que más se repetía era: ¿por qué tu suegra cree que puede exigirte algo así? Y la verdad es que siempre ha sido así. Desde que la conocí, noté esa forma suya de dar órdenes disfrazadas de sugerencias, de manipular con aparente dulzura y de fingir inocencia cuando era evidente que había cruzado la línea. Jacob, por su parte, dejó pasar demasiadas cosas durante demasiado tiempo y ahora esa complacencia tenía consecuencias. Sara, mientras tanto, siempre fue la pieza útil en el tablero de su madre. Le obedecía, le seguía el juego, porque creía que así conseguiría el cariño que nunca recibió. Y en este caso, la recompensa era clara: una casa nueva, sin pagar un peso, con todo resuelto, como si el mundo le debiera algo por sus malas decisiones. Mientras todo esto se cocinaba, Jacob estaba de viaje. No quise hablar de esto por teléfono. Sentía que esta conversación debía darse cara a cara, con calma, con verdad. Y por fin, 3 días después, él volvió. Esa noche me senté con él. Le conté todo desde el principio: la llamada de su madre, sus exigencias, sus mentiras, la conversación con Sara, todo. Jacob me escuchó en silencio, no me interrumpió, no dudó. Cuando terminé, me miró con una expresión que jamás olvidaré, mezcla de incredulidad, dolor y furia contenida. Me dijo que jamás, ni por un segundo, había dado su aprobación para algo así, que su madre solo le había mencionado que Sara estaba embarazada y nada más. Le pedí, con la voz quebrada, que por favor hablara con ella, que pusiera un alto, que no podía seguir cargando yo sola con esa tensión. Él asintió y, sin pensarlo 2 veces, tomó su teléfono. Jacob llamó a su madre, justo ahí, delante de mí. Puso el altavoz. Su tono fue sereno al principio, pero claro. Le preguntó por qué había dicho que él estaba de acuerdo con que Sara y su familia se mudaran a nuestra casa. Hubo una pausa incómoda del otro lado. Luego, su madre intentó minimizar todo. No es que mintiera, solo asumí que, como tú quieres tanto a tu hermana, no te molestaría. Jacob frunció el ceño, le respondió con firmeza: no puedes asumir cosas así. No puedes decirle a mi esposa que yo tomé una decisión que jamás discutí con ella. Ella entonces cambió el enfoque. Dijo que Sara necesitaba ayuda, que nosotros teníamos más de lo que necesitábamos y que era lo justo. Pero Jacob no se dejó manipular. Le dijo que no era nuestra responsabilidad cargar con las consecuencias de las decisiones de su hermana. Ahí fue cuando su madre cruzó una línea que no tenía retorno. Con una frialdad que me heló la sangre, dijo: si ella no puede tener hijos, ¿por qué no ayudar a criar a los de Sara? Eso le daría un propósito en la vida. Sentí como si me hubieran apuñalado. Jacob cerró los ojos, respiró hondo, pero cuando habló, su voz temblaba de rabia. No vuelvas a hablar así de mi esposa. Nunca. No tienes derecho a usar su dolor como arma para manipularnos. Estás completamente fuera de lugar. Ella intentó retractarse, como si pudiera borrar lo que había dicho, pero ya era tarde. Jacob no se lo permitió.
Le dijo que estaba cansado, que había soportado muchos desprecios, muchas faltas de respeto hacia mí, pero que esto era el límite. Ella es mi esposa, esta es nuestra casa, y cualquier persona que le falte el respeto, me lo falta a mí, y no quiero a esa gente en mi vida. Y colgó, así, sin más, después de años de cargar con una familia que solo sabía exigir y juzgar. Finalmente, Jacob eligió algo distinto: paz. Después de esa llamada, el silencio en la casa era denso. Jacob se quedó quieto un momento, como si todavía no procesara lo que acababa de hacer. Yo me acerqué, lo abracé por la espalda y él simplemente se apoyó en mí, sin decir nada. Esa noche no hubo reproches ni dudas, solo una certeza compartida: lo habíamos aguantado demasiado. Al día siguiente, su padre lo llamó. Quería saber qué había pasado. Jacob le contó todo, sin suavizar los detalles, y para nuestra sorpresa, su padre no solo entendió, también se disculpó conmigo. Me dijo que lamentaba lo que su esposa y su hija habían hecho, que él también se sentía cansado, pero no sabía cómo pararlas sin que todo estallara. Le respondí que no tenía por qué disculparse, que él siempre había sido respetuoso conmigo, y eso era lo único que importaba. A los pocos días instalamos cámaras de seguridad alrededor de la casa, no porque esperáramos un ataque, pero sí por precaución. Muchas personas en línea me lo recomendaron y decidí no subestimar lo que podían llegar a hacer. Y, como si el universo quisiera darnos la razón, el siguiente fin de semana ambas aparecieron, sin avisar, furiosas, golpeando la puerta como si fuera suya. Yo estaba sola en casa, pero ya no era la misma. Abrí la app de la cámara y vi sus rostros: enojo, frustración, una mezcla de arrogancia y desesperación. Llamé a Jacob de inmediato. Me dijo que ya venía en camino. Entonces abrí la puerta, pero no del todo. Me planté firme. Les dije que si querían hablar, lo hicieran desde donde estaban, que no pensaba dejarlas entrar. Mi suegra empezó a gritarme que yo había destruido la familia, que era una egoísta sin corazón. Yo la escuché en silencio. Luego le recordé que esa era mi casa, nuestra casa, y que no tenía ningún derecho a exigirme absolutamente nada. Le advertí que estaba siendo grabada, que cada palabra, cada amenaza quedaba registrada. Cuando escucharon la palabra grabación, algo cambió en sus rostros. Ya no estaban tan seguras, ya no gritaban con tanta fuerza, pero aún así, Sara no se detuvo. Comenzó a soltar el mismo discurso de siempre, que yo era una interesada, que estaba manipulando a su hermano, que había llegado para dividirlos. La miré con la misma calma que había construido a base de años de aguantar humillaciones y desprecios, y le respondí: si me estás acusando de proteger lo que es mío, entonces sí, soy culpable. Pero tú estás aquí gritando en la puerta de una casa que no es tuya, exigiendo algo que no te pertenece. Eso no es ser interesada. Sara se quedó en silencio por un segundo, y en ese instante llegó Jacob. Caminó hacia nosotras sin prisa. Cuando su madre intentó abrazarlo, él se detuvo. No hubo emoción en su mirada, solo determinación. ¿Qué hacen aquí?, les preguntó.
Intentaron justificar su presencia, diciendo que necesitaban hablar conmigo cara a cara, que querían razonar antes de que fuera demasiado tarde. Jacob las interrumpió, les dijo, sin elevar la voz, pero con una firmeza que nunca antes le había escuchado, que no había nada que razonar, que él mismo había tomado la decisión de alejarse y que nadie lo estaba manipulando. Su madre empezó a suplicarle. Sara insistía en que yo lo estaba alejando de su sangre. Y fue entonces cuando Jacob, cansado ya de esa narrativa, les dijo: mi familia no es la que exige, mi familia no es la que grita en mi puerta, ni trata mal a la persona que amo. Mi familia está aquí adentro, y ustedes no forman parte de eso. Les pidió, por última vez, que se fueran, y les advirtió que si volvían a aparecerse sin invitación, llamaría a la policía. Se quedaron paralizadas, sin palabras. Nunca imaginaron que él llegaría tan lejos por mí, pero lo hizo, y yo, por primera vez, me sentí verdaderamente protegida. Esa tarde, mientras veíamos desde la ventana cómo se alejaban, supe que algo se había cerrado, algo que llevaba mucho tiempo roto, pero que hasta ahora habíamos tenido miedo de dejar atrás. Jacob y yo nos abrazamos en silencio. Ya no hacía falta decir nada. Lo peor había pasado. Días después, su padre nos llamó. Le contó a Jacob que ni él mismo sabía que su esposa y Sara planeaban aparecerse así. Estaba avergonzado, molesto, pero también resignado. Nos dijo que habíamos hecho bien. Desde entonces, las cosas se calmaron. No volvieron a intentar acercarse, y aunque al principio dudé de que fuera real, el tiempo fue demostrando que, esta vez, la distancia era definitiva. Instalamos cámaras, reforzamos cerraduras, y yo me sentí más segura que nunca, no por miedo, sino porque por fin teníamos control sobre nuestro espacio, nuestra vida, nuestra historia. Y sí, a veces hay momentos en que me asalta la culpa, cuando pienso que mi esposo tuvo que alejarse de su madre y de su hermana por mi causa. Pero entonces recuerdo todo lo que vivimos, lo que me hicieron, lo que intentaron quitarnos, y recuerdo también que fue él quien tomó esa decisión, por convicción, no porque yo se lo pidiera, sino porque entendió, por fin, que una familia que exige tu destrucción no es una familia. Hoy seguimos construyendo nuestra vida con respeto, con amor, con libertad. Y si me preguntas si fue fácil, no, no lo fue, pero fue necesario, porque hay batallas que no se pelean con gritos, sino con firmeza, con límites, con dignidad. Y a veces la paz más valiosa es la que logras cuando, al fin, decides cerrarle la puerta a quienes siempre quisieron verte rendida.